En esta semana especial con motivo del 8 de marzo seguimos abriendo un espacio para hablar de la mujer y de temas que en demasiadas ocasiones no ocupan nuestro tiempo. Ojo, que no ocupan un espacio social, pero sí espacio privado. Hoy vamos a hablar de sexo, de placer, de información, de pudor, de educación. Y lo hacemos con las voces de dos mujeres que no comparten generación, pero sí la generosidad de hablarnos desde su experiencia. Saludamos a Alicia Blanco y a María Ángeles Romero. Buenos días, gracias a las dos por acompañarnos. Buenos días, Noelia. Buenos días, encantada. María Ángeles, en tu caso, en tu casa, para la redundancia, ¿te hablaban de sexo? No, qué va. Yo voy a decir mi edad porque me siento orgullosísima. Adelante. Yo tengo 61 años, entonces en mi casa mi madre era, yo soy de pueblo, y mi madre era como que te preparaban para ser una abnegada esposa. Entonces no se hablaba de sexo para nada, pues, qué va. Ni de sexo, ni de regla, ni de nada. Tanto es así que yo, la primera vez que me vino la regla, que tenía 11 años y pico, mi madre, yo tengo 3 hermanos varones, 2 mayores que yo y 1 mellizo, y pues yo había oído ya en el colegio, las amigas y tal, y yo le dije a mi madre que qué era aquello, le preguntaba qué era aquello que me estaba pasando a mí, ¿no? Y mi madre, la única explicación que me dio, que yo lo cuento siempre con una anécdota porque me parece... La explicación que me dijo, dice, bueno, hija, pues ya no puedes jugar con los niños. Y yo, un trauma. ¿Y esto qué es? Y yo toda mi vida he estado en la calle jugando con los niños, con mis hermanos varones. ¿Y ahora qué va a ser de mi vida si no puedo jugar con los niños? Esto que vaya fastidio. Vaya fastidio, ¿no? Esto de la... O sea, que no se hablaba para nada. Yo es que no supe nunca ni cuando le venía a mi madre las reglas. Eran cosas... Claro, si esto te pasa con la regla, imagínate con el sexo. Entiendo que tu hermano mellizo fue diferente el trato que recibió. No. Mi hermano mellizo era diferente, pero porque era un chico. Entonces, él salía a la calle con toda la libertad del mundo. O sea, ellos tenían la libertad de salir a la calle. En casa también tenían otras tareas que yo no tenía. Y él salía a la calle con toda la libertad, pero de sexo tampoco se le hablaba a él, para nada. O sea, nosotros a la adolescencia salimos como kamikaze, sin saber ni... Claro, es que... No saber nada. Alicia es la jovencita en esta mesa, son 35 años menos que María Ángeles. No sé si te sorprende algo de lo que nos está diciendo. Me sorprende, pero como soy conocedora un poco por mi madre de cómo eran las cosas en esa época, a la vez no tanto. Es bastante grande la diferencia porque, bueno, en mi casa sí que se ha hablado de sexo y, bueno, a mí no me dijeron no juegue con los niños, ¿no? Yo sabía que a partir de ese momento me podía quedar embarazada, pero, claro, con 11 años, 12 años, no. Es verdad que en cuanto al trato de chico y chica, mi madre también tengo un hermano, ¿no? Ajá. Y el trato también es diferente en el sentido de el miedo hacia que a nosotras nos pase algo, ¿no? De salir a la calle, de juntarte con chicos, pero no me dijeron no juegues con niños ni Pero bueno, en nada tu de casa, esto, ¿no? tu madre sí que te ha dicho que quizá se parece más a lo que, su experiencia se parece más a lo que nos cuenta María Ángeles, pero ella sí a ti te ha hablado de sexo, Sí. a ti y a tu hermano ha cambiado un poquito eso en tu casa. Sí, eso sí ha cambiado. ¿Y tú, María Ángeles? Tú tienes un hijo, 24 años. 25. 25. ¿Has hablado con él de sexo? ¿Es Nosotros un tema...? hemos hablado de relaciones en general, de relaciones... mi hijo no tiene pareja, que yo sepa. ¿No tiene qué? Que no te pareja, que yo sepa. Hablar con él de... Y mi hijo también tiene una personalidad que él, su círculo y su mundo, es su círculo y su mundo, y cuando él quiere te deja entrar y cuando él no quiere no te deja entrar. Y entonces yo estoy expectante, él sabe que puede hablar conmigo de todo, porque de hecho lo hacemos, hablamos de igualdad, de feminismo, de política, de todas las historias estas. Pero de sexo tal y como es una asignatura que será cuando él quiera. Que dices que no tiene pareja, que tú sepas. Que yo sepa. Yo siempre pongo la coletilla que yo sepa. El papel de la mujer en el sexo ha sido en muchas ocasiones secundario. Su placer no era relevante, la única función era la de satisfacer a sus maridos y ser madres. Ha cambiado esa visión en el presente porque el porno es el lugar en el que los chavales se inspiran. Y hablamos de vídeos vejatorios y agresivos hacia las mujeres y donde el placer femenino ha vuelto a desaparecer. Para el mundo antiguo, pues la mujer, digamos que estaba sometida al varón. Eso también se refleja en la mitología.
siempre como pasión amorosa, que Zeus, que Apolo vio a una ninfa o vio a una mujer, se enamoró de ella, que se metamorfosea en animales. Zeus se convirtió en cisne para tener sexo con Leda y en toro para engañar y raptar a la princesa Europa y yacer con ella. Digamos, consentimiento, por lo menos la mujer no sabía con quién estaban. Sé que podríamos considerar ahí violación. Los mitos eran la religión de entonces y como ahora sabemos el Padre Nuestro, nuestros antepasados aprendieron y transmitieron conceptos como el amor romántico, el sometimiento y la cultura de la violación. Cuando hablamos de mujer romana, hablamos de ciudadana romana, tenía que ser casta, tenía que ser virtuosa, muchas veces no tenía voluntad. Si leemos los textos clásicos, muchas veces vemos testimonios sobre violaciones. Las imágenes en verdad representan un poco lo que representan en la actualidad la pornografía a nosotros. Casi siempre son el hombre en actitud activa, dominando en la cama, sobre todo la mujer romana, no podía disfrutar. Muchísimos siglos después, el porno no ha cambiado tanto. Más del 70% de esos vídeos tienen un contenido violento alto. Y de hecho, el vídeo pornográfico más visto actualmente es una violación en grupo. Entonces, normalizan esa violencia en las relaciones con otras personas. Dígame, ¿qué sabe usted de la histeria? Nada. Y esta es la otra herencia, el desconocimiento del cuerpo de la mujer. Hasta finales del siglo XIX, donde había, por ejemplo, menopausia o endometriosis, se hablaba de histeria. Se asociaba, en muchos casos, a la insatisfacción sexual, es decir, el útero, digamos, se movía porque no estaba satisfecho, de mujeres solteras, de mujeres viudas. Se intenta tratar la histeria mediante una masturbación, pero digamos, una masturbación clínica. Sin embargo, las romanas ya se masturbaban, como cuenta este texto, aunque nadie sabía que existía el clítoris, ni que estaba diseñado exclusivamente para el placer, ni tampoco que tiene 8000 terminaciones nerviosas. Pero es que eso no lo hemos sabido hasta antes de ayer, hasta 1998. El desconocimiento del cuerpo de la mujer, vemos que viene de largo. Alicia, asentías en muchas partes cuando escuchábamos este vídeo de mi compañera Bea Carrasco. ¿Tú crees que el porno está afectando a las relaciones sexuales de chicas de tu generación? Inevitablemente, por desgracia, sí. Porque a pesar de que soy de una generación bastante diferente a la de María Ángeles, sigue faltando esa educación sexual en los colegios. A mí me dieron una charlita donde te daban 1 o 2 preservativos, te explicaban cómo se ponía y poco más. Eso no es una educación sexual. Entonces sigue habiendo ese desconocimiento y los jóvenes se siguen centrando en que su educación pues, es el porno, ¿no? Es la primera toma de contacto que tienen, entonces eso influye. Y las generaciones venideras, las que vienen detrás de la mía, más todavía, porque la media de edad, la que se está viendo porno ahora, son 8 años. Alicia es psicóloga y se quiere formar para ser también sexóloga, por eso ese análisis que está haciendo del porno. ¿Y a quién crees que está afectando más? ¿A chicos o a chicas? Pues mira, he estado reflexionando un poco sobre esta pregunta y creo que nos afecta de manera diferente, porque al final el porno enseña al hombre a violentar y a agredir un poco a la mujer, ¿no? Lo ha dicho Ana Yáñez, que el vídeo más visto es una violación en grupo, ostras. Da que pensar, ¿no? Y a la mujer nos afecta en el sentido de que es más fácil que seamos violentadas, ¿no? Porque se normaliza la conducta agresiva hacia la mujer, donde se la somete y su placer no importa o directamente te tiene que gustar o, vale, asumimos que esto es lo que le gusta a la mujer. Claro, si es que a esa insatisfacción sexual se le llamaba histeria, o sea, ese es el punto de desconocimiento. Pero María Ángeles apuntaba que ya en Roma se buscaban mujeres castas, virtuosas. Yo no sé si esto se distancia mucho a lo que pasaba o pasa actualmente cuando se piensa en una mujer. ¿Tú cómo recuerdas esas primeras relaciones? Es que era así totalmente. O sea, yo, por ejemplo, que vivo en un pueblo y que yo era un poco adelantada a la gente que había en mi pueblo, no a las mujeres que había en mi pueblo. Se buscaba una mujer de su casa, casta, virtuosa, que supiera sobre todo llevar a un marido y complacer al marido, no complacerse a sí misma, sino complacer al marido en todo, tener hijos, que eso era indiscutible, y no pensar para nada en que tú tenías una vida y en tener unos proyectos a largo plazo, estudiar y esas historias. Eso era la mujer entonces, desgraciadamente, y eso que yo soy de una época
que ya empezaba aquello del amor libre, que era mucho de boquilla, ¿sabes? que íbamos con los pantalones, las flores y toda esa historia, pero nada de nada, porque tenían más miedo que otra cosa, ¿no? Porque era un total desconocimiento de todo y sobre todo de ti misma, ¿no? Porque tú veías que eso era como algo normal, ¿no? La primera vez que tú tuviste una relación con un chico, pues era como decir, para esto tanto, como que no, ¿sabes? Entonces, bueno, el desconocimiento que ellos mismos tenían también, porque la educación en casa era igual para hombres, y lo que pasa es que el hombre tenía como más derechos sobre la mujer y bueno, pues hasta que tú con el tiempo vas teniendo acceso a otros conocimientos y entonces pues puedes hablar de ti misma y conocerte a ti misma en este plan que se debería de ver como algo normal, porque si el cuerpo, tu cuerpo lo tiene, es porque hay que conocerlo, ¿no? Hay que usarlo. Y hay que usarlo. Esa insatisfacción sexual que tú apuntabas de esas primeras relaciones, por esa falta de información y desconocimiento, luego era tildada con una palabra muy despectiva, como era esa histeria, ¿no? Que hasta los médicos lo tenían que tratar. Hablabas tú antes de esa violencia que a veces se da en la intimidad. Yo no sé si en algún momento os habéis sentido violentadas en una relación. Sí. Sí, yo también. Y bueno, que lo diga yo, bueno, no es normal, porque no tiene que ser normal. Nada que se escape a lo que tú quieres y deseas, pero que lo diga ella, con la edad que tiene, la verdad es que es bastante lamentable. Alicia, ¿esto es algo que en tu entorno es habitual? Esa sensación de haber sufrido algún tipo de violencia mientras mantenían esa relación íntima. Conozco más de un caso, incluso te diría que no hace falta irse al terreno ya íntimo de estar manteniendo la relación sexual, sino el antes, ¿no? Cómo se comunica, cómo se da por hecho que tú quieres hacer algo, o que ese comportamiento de muchos chicos, no todos por suerte, hacia la mujer, de someterla o de eso, dar por hecho lo que a ella le gusta, pues sí, conozco varios casos, además de amigas. Pero es que ahora yo creo que tenemos, perdóname, que no. Yo creo que ahora tenemos la visión que hemos pasado de la liberación de la mujer, que todavía nos queda años luz para llegar a una igualdad real. Las chicas de ahora, yo que veo que tengo sobrinas que son jóvenes, yo lo que veo que el hombre utiliza esas maneras de acercarse a la mujer porque considera que es su posesión. Sí. Todavía sigue considerando que es su posesión. Yo muchas veces la música que escucho en chicas de 15 años, de 16, son te voy a hacer esto, te voy a hacer lo otro, te voy a decir, te voy a... Y yo digo, bueno, esa música ¿de verdad te está transmitiendo lo que tú quieres ser en esta vida? Y te dicen que sí. O sea, es como que el sometimiento o la posesión es mía y yo hago con ella lo que quiero y con que ella dice, pues bueno, pues esto será lo que a mí me toca, como yo lo que decía para esto, claro. Pues esto será lo que a mí me toca y eso es lamentable. Yo creo que algo se nos está escapando como sociedad en las relaciones, porque no deja de ser, las relaciones no dejan de ser una parte de nuestra vida, de la educación, de todo, ¿no? Yo que creo que está afectando mucho el hecho de que ahora las generaciones venideras se están criando, que con 3 años los niños ya manejan un teléfono, entonces, y los padres les dan esa libertad y claro, luego no se pueden quejar de que pasen ciertas cosas porque, a ver, si no les dan esa educación, no hay límite, empiezan a escuchar esas canciones desde que son pequeños, no es lo mismo que las escuche yo, que sé analizarlas, ya sé discernir entre lo que es real y lo que no, al igual que con el porno, a que lo vea un niño de 8 años. Es que no sabe discernir lo que es real de lo que no. De esta conversación intergeneracional que hemos organizado en este programa está muy pendiente Laura Morán, es psicóloga y sexóloga. La saludamos. Laura, buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme. ¿Se ha llegado realmente una verdadera revolución sexual entre las mujeres? Hombre, yo creo que desde la revolución sexual de los 70, sí. Otra cosa es que, como decían las invitadas, no es suficiente todavía, ¿no? Se habla, por ejemplo, mucho ahora de consentimiento, que por supuesto hay que darlo, pero también habría que hablar de deseo, ¿no? De que no solo consintamos cuando nos proponen un plan, sino si a nosotros nos apetece.
¿Cuál ha sido el papel de la mujer en el sexo en los últimos años? Precisamente porque a veces ese placer estaba como en segunda fila. Pues nos está costando mucho, creo que tanto a hombres como a mujeres, pasar de lo que éramos antes, que era un objeto de deseo, a convertirnos en un sujeto deseante, ¿no? En vez de ser algo pasivo, nacido para satisfacer al hombre, pues convertirnos en sujetos activos y dueñas de nuestra sexualidad, de nuestro deseo, de nuestros nos. ¿Tú crees que las mujeres se atreven más a decir, a marcar esos límites, a decir qué les apetece y cómo les apetece? ¿En ese sentido crees que se está evolucionando? Sí, o sea, la respuesta correcta es sí, porque lo percibo, pero también me encuentro con casos en los que todavía hay que trabajarlo y, como decían las invitadas que tienes, increíblemente en nuevas generaciones, en gente joven en la que, pero todavía hay que trabajar en esto, pues sí, todavía. Claro, es que te iba a preguntar, porque hablamos de evolución, pero luego vemos el porno que se consume es muy violento, degrada a la mujer y desde luego no tiene en cuenta, en ningún caso prácticamente, el placer femenino. Sí, el porno que se consume ahora en realidad tampoco es muy distinto del que se consumía antes. Ahora, pues bueno, hay más artificio, tenemos más métodos técnicos para hacerlo diferente. El problema del porno actual es que cambia el acceso. Antes, pues bueno, estaban las revistas, las películas de Canal Plus, hay porno de principios de siglo, ¿no? El problema es que cambia el acceso y, como decía Alicia, creo que se llamaba, no sé, perdón, que acceden los niños cuando son muy jovencitos y no tienen la educación suficiente, porque no se la damos, para que sepan que eso no es realidad, que es ficción. Yo lo que les suelo explicar a los chavales es que el porno es como Marvel, pero sin ropa. Entonces, lo mismo que tú le tienes que enseñar a un chaval, cariño, no eres Superman, no saltes por la ventana porque tú no vuelas aunque te pongas la capa del cole, le tienes que decir que, yo qué sé, tirar del pelo a una chica mientras estás manteniendo relaciones, solo podrás hacerlo si ella quiere. Y para eso se lo tendrás que preguntar, ¿no? Yo creo que el problema radica en la educación, pero una educación en la adolescencia en la que te hablan de preservativos es tarde. El sexo no es solo genital, el sexo no es solo coito, tiene que ver con la identidad, con la orientación, con la tolerancia, como decíamos antes, el consentimiento, con el derecho al placer, con el derecho, la asertividad para decir que no. O sea, es que hay que empezar desde la más tierna infancia. Claro que a cada edad le das los contenidos que corresponden. Y esto, para algunos políticos que se quejan, en la educación sexual nunca se enseña el Kama Sutra, que es lo que se cree, pero no. ¿Cómo de importante es que las mujeres conozcamos nuestro cuerpo? Porque de la masturbación femenina se habla muy poco. No sé si crees que hay una especie de tabú o productos como el Satisfyer están empezando a abrir conversaciones. Sí, el Satisfyer, hay algunas cosas que ha hecho un poco regulinchi, pero hay algo que le debemos mucho, que es haber sacado la masturbación femenina del armario, porque ahora, gracias a él, se habla de ello. Gracias a él, muchas mujeres practican la masturbación y se dan placer, y por primera vez es un juguete sexual que no tiene forma de falo para penetrarte. Porque el 85% de las mujeres, cuando nos masturbamos, no nos penetramos con nada. Porque lo que nos da placer es el clítoris, ¿no? Que, como decía en las imágenes que habéis puesto, hasta los 2000 no hemos sabido nada de él, ¿no? O muy poco, mejor dicho. Entonces, la masturbación sigue siendo un tabú, un poco también por lo que os decía antes, ¿no? Porque las mujeres siguen siendo objeto de deseo y se nos olvida que en realidad somos sujetos deseantes, ¿no? Y que podemos desear hacerlo bien con nuestro cuerpo. Y si te quieres compartir con alguien, es súper importante que conozcas tu pieza, ¿no? Tu cuerpo, que es con el que te compartes. Laura, muchísimas gracias por atendernos y por hablar tan claro. Muy buenos días. A vosotras, buenos días. Adiós. No sé si ha habido algo de lo que ha dicho Laura que os ha removido un poquito o que os ha hecho decir, pues sí, tienes razón. Sí, yo creo que tiene razón. Ahora hablamos nosotros en el trabajo, cuando salí hablando de esto del Satisfyer, ¿no? En el trabajo pues era como un cachondeo, ¿no? O sea, era, sí. Pero bueno, se hablaba de él e incluso había gente que lo tenía y lo había probado, ¿no? Y entonces es curioso que tenga que salir un aparato que crea, porque también se utiliza en pareja, ¿no? Que haga ver a los hombres que hay otras partes del cuerpo femenino que nos hacen sentir igual o mejor que
Hay alguna gente que no le gusta, ¿no? Desgraciadamente, que lo que ellos no puedan aportar, ¿no? O sea que yo creo que el sexo tiene que ser un acompañamiento, es cosa de dos, tiene que ser con todo el respeto y el cariño del mundo, incluso si no tiene ninguna relación sentimental con esa persona, que también se da muchas veces, ¿no? Y que tiene que ser respeto y pues eso, el conocerse y el preguntar, como ella dice, sobre todo preguntar. Yo estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Laura y lo que comentaba ahora María Ángeles. La verdad que ha tenido que llegar el Satisfyer para que se hable de masturbación femenina, sí. porque de masculina estamos hartos de hablar. Para que se conozcan algunos sitios que no se conocían. Pues sí, te digo una cosa, aún así todavía algunos desconocen, ¿no? Bueno, lo desconocen. La verdad es que sí, y lo que comentaba Laura, ¿no? Que el autoconocimiento es que es esencial. Es que si tú no te conoces a ti misma, ¿cómo te enfrentas a una relación sexual con otra persona? Sí. No podemos pretender que sepa más otra persona de nuestro cuerpo que nosotros mismos. Sí. No tiene sentido. Que no es saber de tu cuerpo, que es que él o la persona, él, ella, porque ahora ella, afortunadamente hay muchos tipos de relaciones, ¿no? Que él o ella crea que sabe sobre tu cuerpo, mejor que tú no vas a saber nada. Alicia, María Ángeles, muchísimas gracias por haber compartido vuestra experiencia y haber querido participar hoy en este programa. Gracias a vosotros. Gracias a ti. Muy bueno. Ha sido un placer. Nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. Ha sido un placer. Me alegro, el placer ha sido mutuo.